Bueno, buenos días a todos nuestros asistentes nuevamente. Siendo las 11:04 de la mañana, damos inicio a nuestro webinar cables compactados y martillados. Nuestros expertos nos explicarán el día de hoy el proceso de fabricación, beneficios de este tipo de cable, su aplicación, sus construcciones y los diámetros que manejamos en Encocables. Mi nombre es Verónica Estrada y nos da gusto tener con nosotros expertos en la materia. Los ingenieros que nos acompañan el día de hoy son Jason Manco, ingeniero metalúrgico de la Universidad Industrial de Santander, con experiencia de más de 5 años en el área del acero. También nos acompaña el ingeniero Miguel Gualteros, ingeniero industrial de la Corporación Uniminuto, con experiencia de 4 años en el área de calidad. Si tienen alguna pregunta o alguna consulta, la pueden realizar en nuestro chat y al finalizar del webinar, nuestros ingenieros darán respuesta a ellas. Ingenieros, bienvenidos y adelante con su intervención. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente es un gusto contar con su presencia. Gracias por el tiempo destinado para este webinar. El día de hoy con mi compañero Miguel Ángel queremos dar una información muy somera de los productos que se están desarrollando o activando nuevamente por parte de Encocables, que son los productos específicamente cables de acero y martillados para diferentes aplicaciones. Entonces vamos a contar, digamos que muy superficialmente, cómo se hace el proceso, las aplicaciones, las consideraciones técnicas necesarias para seleccionar un cable de acero compactado, martillado, entre otras características. Entonces, sin más preámbulo, al final, como lo decía Verónica, por favor hacer todas sus inquietudes. También dejaremos nuestros correos corporativos para que si hay que profundizar o llevar a detalle alguna inquietud, con muchísimo gusto, pues estamos más que disponibles. Entonces, me confirman, por favor, si pueden ver la presentación. Listo. Entonces, actualmente Encocables, ¿con qué normas se está basando para fabricar este tipo de productos? Tenemos la norma ASTM A1023. Digamos que esa es la norma con la que normalmente se fabrican gran porcentaje de nuestros cables de acero. En ella, pues, se especifican las diferentes características técnicas, dimensionales, mecánicas de los cables de acero convencionales y de los compactados y martillados. Entonces, digamos que en síntesis, ¿qué es el proceso de compactación? Como lo pueden observar en la imagen, les muestro acá. Entonces, como pueden observar en la imagen, hay, digamos que en la parte del torón lateral, que pues esto es un toroncito, en la parte cuando es convencional se entrega de esta forma. Como pueden ver, la parte, digamos que los alambres que están en la parte exterior son totalmente redondos, digamos que guardan su forma circunferencial, y el proceso de compactación, bien sea por rodillos o por martillo, y ya más adelante lo vamos a explicar, lo que se hace es deformar esa área superficial. Entonces, esa deformación, lo que se hace, o su objetivo principal, es para ganar mayor área de contacto y por ende habrá mayor resistencia al desgaste. Entonces, este es el antes y el después del proceso de compactación. Esto pasa, digamos que esa es la deformación en frío que se le hace al acero, comparado a un convencional, pues con el proceso de compactación. Estas son las dos diferencias. Digamos, tenemos cables compactados y cables martillados. Digamos que eso es lo que se está trabajando actualmente en Encocables. Entonces, si miramos la imagen de la parte izquierda, el 6x26 Warrington Steel, acá dice, esto es un alma de acero, y su palabra en inglés es swashed. Esta palabra es martillado. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en, tenemos el cable completo y lo que se hace es pasar por unos dados. Esos dados lo que hacen es impactar todo el perímetro de esa circunferencia y deformarla como está en la imagen que muestro en la parte inferior. Digamos que los torones laterales son los que se ven afectados, o los que se ven deformados, mejor dicho, por esos dados. Como pueden ver en la parte izquierda, digamos que la deformación de la superficie martillada
digamos que si se compara ese arco o esa longitud comparado con la deformación, obviamente hay mayor área de contacto. Entonces, ese es el caso del martillado. Martillado, se coge cable completo, producto terminado y se impacta con dados. En el caso del compactado, que es por rodillos, que es el de la parte derecha, lo que se hace es coger torón por torón. Al coger torón por torón, digamos que se pasa por unos rodillos, ya les muestro una imagen para que sea mucho más claro el mensaje. Se coge torón por torón, los laterales, el alma generalmente no viene compactada, pero pues en caso tal de que haya un requerimiento especial, se podría compactar el alma. Pero en primera medida, el alma va sin compactar. Se coge torón por torón, lo que les venía diciendo, y se pasa por unos rodillos. Estos rodillos deforman pues la superficie de los torones, valga la redundancia, y finalmente cuando ya se tiene el metraje de los torones contemplado, se procede a hacer el cierre del cable, que es lo que está en la parte inferior, como lo pueden ver. Esa es la forma como se compacta por rodillos. Entonces, acá les muestro una información técnica de estos cables. Esto es tomado de la norma ASTM 1023, A1023, perdón, en los cuales se especifica, por ejemplo, en la parte de arriba, entonces está el cable compactado, en construcciones tales como 6x19, 6x21, 6x26, 6x25 filler, bueno, entre otros. Estas, digamos que son las construcciones habituales que están relacionadas en esta página de la norma. Para este caso, cuando se habla de cables compactados, siempre se hablan de cargas mayores a los convencionales. Por tal razón, se tiene el grado extra y el extra extra. Recuerden que los tres tipos de grado que se encuentran en el mercado son el IPS, extra IPS y extra extra. Sin embargo, como les venía diciendo, por el proceso de compactación no se puede sacar un cable con un grado menor al extra IPS, como lo muestro acá en la imagen. Sí, segunda medida, podemos ver que el cable compactado, en la norma nos dice que únicamente se puede, perdón, compactado por martillo, que es la formita, la imagen que está en la parte inferior. Este solo permite o especifica grado de rotura extra IPS. Entonces, la misma historia. Estamos hablando de que un cable compactado, independientemente del proceso realizado, no se puede decir que es un grado IPS. Siempre estamos hablando de resistencias mucho más altas. Entonces, esa es la claridad. Igual ya les voy a mostrar la diferencia en los dos procesos y una comparación entre el convencional, compactado y martillado, y digamos que para que ustedes puedan evidenciar las diferencias entre las características de estos cables. Entonces, miren, este es el proceso de compactado por rodillos. Entonces, ¿en qué consiste? Como les decía, acá el proceso radica en hacer la deformación a cada uno de los torones laterales que componen el cable. Entonces, la maquinita o el dispositivo que hace este proceso es similar al de la imagen que está en la mitad de la diapositiva. Entonces, son rodillos que están ubicados de manera tal que puedan atacar o deformar, pues digamos que toda la superficie o todo el perímetro de esa circunferencia que está circunscrito el torón, de manera tal que pues se hace torón por torón y al hacer todos los torones, en este caso en un cable, por ejemplo, 6x26, que es el que se muestra en la imagen de la parte izquierda, se hacen los 6 torones, se compactan los 6 torones y se procede a hacer el cierre del cable. Entonces, esta imagen que les muestro en la parte izquierda, están, digamos que contaditos ahí los torones laterales. Cabe resaltar también para que lo puedan evidenciar que el alma está sin compactar. Entonces, digamos que esa es una fotografía o una evidencia mucho más tangible de que es el proceso de compactación por rodillos. Y pues, como pueden ver, digamos que el cable convencional, su forma redonda o su curvatura queda totalmente, digamos que deformada, de tal manera que queda como en la imagen que está en la parte derecha. Entonces, digamos que el área o superficie de contacto de esos torones aumenta considerablemente y pues digamos que eso tiene una implicación o una consecuencia real positiva sobre la durabilidad y digamos que la aplicación final u operación del cable. Entonces, esto es para el proceso de compactación por rodillos.
Entonces son esas 4 rueditas. Ya cuando se habla de martillado, entonces lo que se hace es se pasa por una máquina, la cual tiene lo mismo, ataca en las diferentes direcciones, digamos que radialmente, para cubrir todo ese perímetro. Y lo que se hace, como les contaba inicialmente, es que los dados van golpeando, van impactando a cierta velocidad. Digamos que ese dispositivo también gira para ir, digamos que golpeando o impactando todos los alambres del torón, de los torones que están, digamos que hacen parte del cable. Entonces, importantísimo acá, el cable martillado, si se hace, es el producto total, el cable ya fabricado se pasa por esta máquina. Entonces, digamos que esa es la diferencia. En la imagen que tenemos en la derecha, digamos que esa es el tipo de deformación que se obtiene cuando se martilla o se compacta el cable por medio de este proceso. Entonces, ya entrando en temas, digamos que más numéricos, esas son las ventajas, digamos que principales que se pueden determinar si se compara un cable compactado, independientemente si es martillado o por rodillos, con respecto a un convencional. Entonces, hay un aumento importante en la carga de rotura, estamos hablando de más de un 15%. Estamos hablando también que hay un aumento en la resistencia a la fatiga. Recuerden que la fatiga, pues, es esa capacidad que tiene el acero de resistir, valga la redundancia, esfuerzos cíclicos cuando este pasa por poleas o diferentes accesorios. También aumenta el módulo de elasticidad, que es una menor deformación con respecto a las cargas aplicadas o esfuerzos aplicados. Obviamente, como yo estoy comprimiendo más acero en la misma área de un cable convencional, pues voy a tener mayor resistencia y mayor densidad lineal o mayor peso por metro de cable. Entonces, digamos que esas son las principales ventajas. Y, ojo, también el tema de la resistencia al desgaste. Es decir, si el cable en su operación está en constante contacto con, no sé, con superficies arenosas, digamos que con diferentes tipos de rodillos, con muchas poleas, este cable, digamos que se adecuaría de manera óptima debido a que tiene una mayor resistencia al desgaste, obviamente por su, por su forma o por su, digamos que es por su aspecto superficial. Entonces, esas serían las principales ventajas comparadas de un cable convencional respecto a un cable compactado o martillado. Esta es la comparación muy somera que les quería compartir. Tenemos la misma construcción y grado de cable. Estamos hablando de un 3/4 6x19 tipo SIL en grado EIPS, que como les venía diciendo, los grados en compactado y martillado, estamos hablando de extra y extra extra. Entonces, para ponerlo sobre la misma mesa, entonces tenemos 3/4 convencional, el grado de IPS. Tenemos una carga de rotura de 29.4 toneladas cortas. Cuando nos pasamos al compactado por rodillos, que es torón por torón, hablamos de 32.4 toneladas. Pero si hablamos de un cable martillado, aumentamos a 34.9 toneladas cortas de carga de rotura. Entonces, eso es lo que, digamos que para que lo puedan evidenciar, más o menos el salto entre convencional y compactado es de un 10%, y si hablamos de un martillado a un convencional, estamos hablando de casi un 18 a 19% de aumento. Eso en términos de resistencia o de carga de rotura del cable. Y otra cosa para poder, digamos que aterrizar mucho más el concepto, es la densidad lineal o el peso nominal. Estamos hablando de un convencional de 1.55 kilogramos por metro, pasamos a un compactado a 1.68 aproximadamente, y finalmente el martillado estamos hablando de 1.86. Digamos que las escalas el aumento en porcentaje son muy similares cuando se habla también de la densidad lineal respecto a la carga de rotura. Entonces, estamos hablando de que estamos comprimiendo mucho más acero en una misma área. Entonces, eso es para que tengan tangible, para que vean numéricamente la diferencia entre convencional, compactado, martillado, bajo una misma referencia.
Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por mi compañero Jason por la palabra. Y pues a partir de acá les vamos a explicar un poco cómo desde el área de aseguramiento de calidad les damos cumplimiento a todas estas características y propiedades mecánicas que mencionó mi compañero Jason para su uso y aplicación correctamente. Entonces nosotros dentro de Incocables tenemos unos planes de controles de calidad que desde a partir de la materia prima hacemos unos procesos de verificación e inspección, los cuales nos garantizan que el cable ya como producto terminado vaya a cumplir todos los requisitos físicos y dimensionales que nos exige la norma de fabricación y todas las exigencias al momento de su uso. Entonces aquí les traigo a colación las tres ensayos y pruebas que se les hacen a los alambres antes de entrar al proceso de toronado, eh, martillado y ya el proceso final de cerrado. Entonces para los cuales los alambres les hacemos una prueba de torsión, diámetro y tensión. Todos estos ensayos ya son métodos normalizados, los cuales nos van a garantizar un resultado mucho más confiable, repetible y reproducible. Es decir, que siempre las fabricaciones van a mantener estas mismas características y estas mismas tendencias, tanto de propiedades dimensionales como mecánicas. Entonces, para el caso de la torsión, es someter al alambre a un doblamiento de 360 grados sobre su mismo eje, el cual va a garantizar que al momento de hacerle haciendo el doblamiento para el toronado, y las cargas que se le van a aplicar para el martillado, el cable va a soportar estas fuerzas adicionales y no se va a fracturar desde el momento de su fabricación y ya en el momento de su uso. También aplicamos y hacemos una determinación del diámetro, garantizando que no haya una variabilidad en el proceso de trefilado, que nos va a garantizar un diámetro homogéneo final en el proceso del cerrado y uso del cable. Y por último, un ensayo de tensión, el cual consiste en someter el alambre a una carga axial para determinar cuál es la carga última antes de sufrir la fractura. Y a partir de ahí establecer o no si el cable al final de su fabricación va a soportar las cargas exigidas en el cerrado. Ya por último, ya cuando tenemos ya el proceso de cerrado, este proceso de cerrado es ya unir o cerrar o toronar ya los torones compactados sobre un alma que puede ser o alma de fibra o alma de acero, y a partir de ahí ya queda el cable como producto terminado. Otra variable dimensional que controlamos dentro del laboratorio de ensayos es la longitud de paso. Esta longitud de paso hace referencia a la longitud que hay y que demora un torón en hacer un giro sobre su centro. Esta longitud desde su fabricación no puede exceder un máximo de 7.25 veces su diámetro nominal para cables de construcciones 6x19 en adelante. Ya por último, por el proceso de cerrado, el cable es sometido ya a una carga, a un esfuerzo de rotura final, donde el laboratorio de ensayos, que es interno en Incocables, está en un proceso de acreditación 17025, inicialmente en una técnica de tensión bajo la norma ASTMA 370, que es un método normalizado para la ejecución de ensayos de tensión para productos de acero. Entonces, dentro del laboratorio de ensayos tenemos 3 máquinas de fuerza para hacer estos ensayos dependiendo el diámetro del cable y la resistencia última a la tracción. El primero es una máquina universal Tinus Olsen que tiene una capacidad de 300 kilonewton, en la cual podemos hacer ensayos de tensión tanto de alambres, torones y cables, y de cables de un diámetro hasta 3/4. Ya posterior a eso tenemos una máquina Tinus Olsen de mayor capacidad de 600 kilonewton, en la que podemos hacer los cables hasta de 1 pulgada. Y ya por último, para los cables de mayor diámetro,
Es una máquina universal Fortnite que tiene una capacidad hasta de 2300 kilonewton, en la cual se prueban los cables de diámetro superior a diámetro 1 pulgada y 1/8, en el cual tiene que hacerse una preparación inicial de la muestra, que es un proceso de fundido en sus puntas, para así poderse montar en la máquina y hacer el ensayo. Entonces, digamos que aquí ya les traigo un poquito de algunas construcciones que ya han sido fabricadas y que ya están en el mercado de cables martillados, incompactados, de diámetro desde 13 milímetros hasta 38 milímetros, en diferentes tipos de construcción, pues dependiendo el uso y aplicación y los requerimientos del equipo en el cual se van a montar. Que se tienen construcciones de 6x19, 6x26, que esto hace referencia a la cantidad de torones y alambres que conforman el cable, tanto de construcciones alma de fibra y alma de acero. Y también construcciones 8x19, es decir, 8 torones de 19 o de 26 alambres, lo cual va a garantizar un mayor contacto en la superficie de poleas o de partes de las máquinas, la cual va a tener ese mayor superficie de contacto, una dispersión de las fuerzas que van a cargar el cable. Listo. Bueno, y como aplicaciones principales, digamos que hay varios sectores que a los que podemos, o que se atacan o que normalmente eh, las máquinas o dispositivos en su diseño original, pues digamos que determinan que el cable a utilizar es un cable compactado. Esos equipos trabajan principalmente en sectores tales como minería. Estamos hablando de perforación, tanto perforación petrolera, como en todo el tema de cimentación y digamos que de estructuras civiles, también en el tema de izaje y en la industria pesquera. Esos digamos que son los grandes sectores en los cuales los cables compactados pues, tienen un buen desempeño gracias a las deformaciones que comentábamos inicialmente, el tema de bien sea por rodillos o por impacto. Entonces, digamos que esos son los sectores principales. Una muy buena acotación de Miguel Ángel es que nosotros también, digamos que estamos fabricando cables compactados con alma de fibra para darle un poco más de flexibilidad. Digamos que también debemos informar que obviamente un cable cuando tiene mayor resistencia y tiene este proceso de compactación, independientemente la forma, pues obviamente estamos ganando mucho más resistencia, pero estamos afectando un poco la flexibilidad. Es decir, si comparamos el cable que hablábamos inicialmente, 3/4, si comparamos convencional con un cable martillado, obviamente la flexibilidad o maniobrabilidad de ese cable pues va a ser menor si se comparan, digamos que esas dos referencias. Digamos que eso es una acotación final que quería pues informar. Muchísimas gracias. Esa es la información que les queríamos contar, cortico pero sustancioso. Cualquier cosa, estamos atentos a las preguntas. Ya les escribo nuestros correos, tanto el de mi compañero Miguel como el mío, para que cualquier inquietud adicional, por favor, no duden en contactarnos. ¿Listo? Muchísimas gracias. Ingenieros, muchísimas gracias por su intervención. Muy clara la explicación. Por acá, Joan Manuel Galeano nos hace una pregunta. ¿Para obtener el cable martillado se pasa directamente del cable convencional? Dice, hola, estimado Joan, buenos días, muchas gracias. Exactamente, digamos que lo que se hace es tomar el cable, digamos que se parte de un grado extra o extra y se pasa por la máquina de martillado. Actualmente en el tema del cable martillado tenemos dos referencias, que es el 3/4 6x19 en grado extra IPS y un 7/8.
digamos que la mayor capacidad la tenemos en cables compactados por rodillos, que fue la imagen que les mostré. Pero la pregunta totalmente válida es, ¿se toma el cable, se fabrica el cable convencional en grado extra y se pasa por la martilladora para que se obtenga carga o resistencia extra? Digamos que ahí se mantiene el grado del cable pasando de convencional a martillado. Y con respecto a las pruebas de fatiga, digamos que la única norma que nos habla de que se deben realizar, o bueno, en el caso de la A1023, no habla de prueba de fatiga o no solicita prueba de fatiga para los cables. Si ya pasamos a un cable ascensor, la ISO 4344, ella sí solicita o digamos que sugiere realizar una prueba de fatiga, que son más o menos 100.000 ciclos. Eso es una máquina que sí contamos acá en Ecocables, pero es para un solo tipo, para dos tipos de diámetro, que es de media o de 12 milímetros en el tema de ascensor. Sin embargo, para el caso de los cables compactados, no lo exige la norma y no se tiene el herramienta requerido para hacer esa prueba. Ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Están muy tímidos. Bueno, vemos es un momentico a ver si alguno está formulando por ahí alguna pregunta. ¿Quieres contestar, Miguel? Bueno, pues para el caso de los cables antigiro martillados, pues actualmente Encocables no tiene ninguna referencia en ningún diámetro. Ya digamos un diseño aprobado de un cable antigiro martillado o compactado, pero pues digamos que está abierto a hacer cualquier tipo de homologación, cualquier tipo de diseño, pues para satisfacer las necesidades de cualquier cliente que se le puedan presentar para este tipo de cables y para todas las familias y referencias que ofrece Encocables. Entonces sí se tendría que hacer un proceso preliminar de diseño y desarrollo y garantizar inicialmente todas las propiedades físicas y mecánicas que nos exija la norma y el uso que se le va a dar, y pues sí, ya se puede llegar a ofertar este tipo de cables. Pero claro que sí estamos, pues digamos, abiertos desde el área técnica y desde el área de calidad para hacer todos estos ensayos y todos estos procesos de homologaciones y diseños nuevos para ofertar estos tipos de cables. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes, a los ingenieros por su presentación. Em, a las personas que no pudieron ver nuestro webinar completo, lo vamos a subir en nuestras redes sociales en los próximos días, entonces de allí lo podrán visualizar. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, desean cotizar con nosotros, en pantalla aparecen nuestros datos y se pueden comunicar con nosotros. De igual manera, los ingenieros pusieron su correo electrónico, les pueden escribir y ellos pueden remitir al área requerida. Listo. Muchas gracias a todos. Que tengan todos un feliz día, un feliz fin de semana y hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Chao, muchas gracias. Muchísimas gracias.